Seguimos con invitados especiales. Muy bien, y es que lo voy a presentar, esta entonces. sección es bien importante, Sí, Nacho. señora. César Londoño, abogado de la Fundación Forjando Futuros, bienvenido. Buenas Y noches. don Alfredo Hernández, profesional de asistencia de la Unidad para las Víctimas. Como siempre, aquí le damos una cordial bienvenida a usted, porque sé que qué gestión tan difícil la que hacen, pero tan bonita. Así es. Arranquemos, Lina. Hay un caso de la señora Norela Correa que, pues, muy bueno poderlo aclarar a través de este medio. Se había comunicado, pues ya no directamente en el programa, pero sí le tenemos respuesta y es bien importante que ponga bastante atención porque no es directamente ella la afectada. Cuéntenos, Alfredo y señor César, pues bienvenidos. ¿Quién de los dos nos va a dar la respuesta? Yo la voy a dar buenas noches. Buenas noches. Doña Norela Correa, buenas noches, doña Norela Correa, disculpas. Lo que le tenemos que informar, doña Norela, es que la información correspondiente a las personas que están en el registro de víctimas se tiene que realizar personalizada. Nos cuenta doña Norela que ella es sobrina de doña María Eufebia García, quien sí está en el registro de víctimas, pero doña Norela no está en el registro de víctimas y esta es la oportunidad para informar que los casos que nosotros brindamos, asistencia, información, orientación, se hacen personalizados. Si tienen alguna Nadie se le condición. puede dar una información a otra persona, aunque sean familiares. Se le da información a las personas que están en el registro de víctimas y doña Norela no figura en el registro de víctimas. Así tenga una condición, por ejemplo, de enfermedad momentánea, lo que sea, debe ser la persona. Entonces, cuando se tiene una circunstancia, esta circunstancia se tiene que documentar, se Ok. tiene que tener el poder para poder brindar esta información. Sí, señor. ¿Quién recibe las solicitudes de estas restituciones? Las solicitudes las recibimos nosotros, pero como estamos diciendo, o viene con el poder o tienen que ser personalizadas. O sea, la persona como tal puede estar tranquila que sus datos personales de ubicación y todo eso no se van a compartir por ahí. No se comparten con nadie. ¿Y qué papeles o qué documentación se requiere para iniciar este proceso ante ustedes? El proceso de dar información. No, el proceso de restitución. Cuando yo soy una víctima, Bueno. ¿qué papeles debo de presentarles a ustedes? El tema de restitución nos los va a aclarar. Lo que pasa es que, muy buenas noches para todos. Sucede que son dos tipos de actuaciones que se realizan ante las instituciones públicas en materia de víctimas. Una es la inclusión en el registro único de víctimas y otra es la inclusión en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. En este caso, la unidad de víctimas maneja el tema relacionado con el registro único de víctimas, donde las personas acceden al tema de la ayuda humanitaria y eventualmente ya al periodo de indemnización, a la indemnización. Y en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, ese registro es administrado por la unidad de tierras. Es la entidad encargada de realizar el procedimiento administrativo y hacer una verificación preliminar para determinar la inclusión o no del predio que fue despojado o que fue objeto de abandono en el contexto del conflicto armado y también para determinar la inclusión de las personas en ese registro. ¿De cuáles personas? Las personas que se fueron objeto de la acción que llevó al despojo o que se vieron obligadas en el contexto de violencia para abandonar el predio respectivo y incluirlas con todo su núcleo familiar en ese registro. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer esa calificación? O sea, para saber si entra o no entra en ese proceso. Bueno, aquí les voy a comentar algo. Primero comencemos con la parte del registro y cómo se inicia el registro y como para también finalmente terminar allí en el tema de cuánto se demora en promedio una acción de estas. Para ingresar al registro, las personas que se consideren fueron víctimas de desplazamiento forzado y que como consecuencia de este desplazamiento abandonaron su predio, se vieron en obligación de abandonar su predio porque tenían miedo por la salvaguarda de su vida o su integridad física, o las personas que por amenazas y también por un despojo efectivo de predios lo entregaron, y también dentro del contexto del conflicto pueden presentar las solicitudes ante la unidad de tierras directamente, o si en la municipalidad donde se encuentran no hay una sucursal de la unidad de tierras, pueden dirigirse a las personerías respectivas de cada uno de los municipios. Recordemos que para que sea, pues entonces, eventualmente sea beneficiado de estas medidas, tiene que ser un despojo o un abandono que haya ocurrido con posterioridad a 1991. Es decir, a partir del 1 de enero de 1991 en adelante, todo despojo y abandono como consecuencia del conflicto armado, eventualmente
pues si la persona lo considera, puede presentar la solicitud para que se le incluya en el registro. Ya habrá una evaluación por parte de la unidad de tierras. Alfredo, yo le tengo una pregunta. ¿Este proceso cuándo empezó? El proceso de reparar a las Sí. personas víctimas comenzó desde el 1 de enero de 1981. Así lo establece la ley Desde 1448. 1981 estamos en 1985, perdón. 1 de 1900. enero de 1985. Bueno, entonces le cambio la pregunta. ¿Y cuándo viene a tomar la fuerza y la estructura como está en la actualidad? Pues ahora se ve como ya una organización mucho más... En el 97 no fue. Desde el 2011, Ah, bueno, entonces- cuando se emerge la ley 1448, es ella la que determina que son personas víctimas desde el 1 de enero de 1985. Le estoy preguntando eso porque don Sebastián está aquí muy haciendo pues algunas inquietudes bastante interesantes. Entonces esto empieza en la fecha que usted me dice. Lo que quiere, y la pregunta final es, esta ley 1448 dice que vence en junio del 2021, pero vence es las personas que van a manifestar que tuvieron algún fueron problema, no la ayuda. O todo se vence en el 2021. No, a ver, hasta el momento la ley está programada para reparar a las personas víctimas hasta el año Muy bien. 2021. Entonces, esas 8 millones y pico de mil personas deben ser reparadas de aquí al 2021. Sí, esperamos de alguna manera algunos cambios legislativos. Si por casualidad no se alcanza a reparar todas estas personas víctimas en este tiempo, entonces se tendrá Perdóneme, es que eso es un país. Claro, no, y además un porque es que objetivo impresionante. si llegado el caso, o sea, se presentan más desplazamientos o más víctimas en este transcurso hasta el 2021, ¿qué pasaría con Claro, esas víctimas? inclusive dice la ley, las personas que sufrimos un hecho victimizante a partir de junio del 2011, tenemos 2 años para declarar. Por lo tanto, cualquier persona que hoy sufra un hecho victimizante tiene 2 años a partir de este momento para declarar y ya la unidad tomará la decisión de valorar si lo incluye o no lo incluye como víctima del conflicto armado. Tenemos a alguien en la línea Doña telefónica. Consuelo. Doña Doña Consuelo, Consuelo. ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Por favor, su inquietud. Sí, lo que pasa es que yo vivo acá en Copacabana. Yo ya estoy incluida, pero a mí me devolvieron una papelería en la personería de Copacabana. Y que de Copacabana, y me dijeron de que por favor la llevara al abogado de Bello. El abogado de Bello no me lo recibieron. Mandé una carta ¿A dónde envió la carta, doña Consuelo? proceso, gestión de atención y orientación, y tampoco, pues No le han dado respuesta. no me han dado respuesta. Bueno, entonces no nos cuelgue porque aquí nuestros invitados... Nos creo que le informan que la señora sí está reconocida, simplemente hace falta un proceso de documentación. Esta documentación inclusive en este momento por el auto 206 está en una priorización. La señora ya la tenemos reconocida. Sí. Ahora esperamos, de acuerdo a este auto, poderla priorizar dependiendo de las características de su familia. Entonces la señora de alguna manera tiene que esperar porque está reconocida. Simplemente, como lo hemos dicho en otros programas, esto es gradual y progresivo. Lo importante es que está reconocida y como en una fila, toca esperar que nos llegue el momento. Es una oficina para todo, porque un televidente aquí me pregunta que dónde queda la unidad de tierras en Medellín. ¿Hay que ir a distintas oficinas de acuerdo a mi caso o es a un solo Son lugar? dos entidades distintas. Una es la unidad para las víctimas y otra es la unidad de restitución de tierras. La unidad para las víctimas tiene la sede principal ahí contigo a la iglesia de la Veracruz, en el edificio, En el edificio Colseguros, aunque esta es una entidad, aquí en el edificio Colseguros es una entidad administrativa, pero los puntos de atención en Medellín hay uno que queda en Cauces, en Buenos Aires, otro que queda ya en la Comuna 13, en la 92 con la 35 y otro que queda en el barrio Palermo. Y la otra entidad es la unidad de tierras que está ubicada en el centro comercial, el Punto de la Oriental. Son dos entidades distintas.
En ambos casos, para ingresar al registro único de víctimas o para ingresar al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, se puede acudir tanto a las personerías o ya para el registro de tierras ante la unidad de tierras o ya también frente al tema del registro único de víctimas ante las personerías respectivas o los centros de atención que tiene la unidad para las víctimas. ¿Qué documentación se debe presentar para uno ingresar pues, a estos registros? En cuanto al tema de tierras específicamente, la cédula. Ir y presentar la cédula y hacer la declaración respectiva. Ahora bien, pues no cualquiera puede ir a hacer ese tipo de declaración porque eventualmente tendrá que fundamentar lo que ha dicho ante el funcionario respectivo con una serie de pruebas. Entonces, por ejemplo, en el caso de los propietarios tendrán que presentar su escritura pública, el folio de matrícula, el documento mediante el cual se dé la conexión con el despojo o la declaración ante la unidad de víctimas del desplazamiento para eventualmente demostrar también el abandono del predio. ¿Existen prioridades? Me pregunto inteligente, me dice alguna persona de pronto que esté con una enfermedad terminal o ¿existen prioridades para acelerar el proceso con estas víctimas? Dentro de todo el marco de la ley 1448 se aplica el criterio diferencial. Es decir, la idea es que dentro de todo el núcleo de población vulnerable, que es pues ya el tener el carácter de persona en estado de desplazamiento, implica ya un grado muy alto de vulnerabilidad porque tus derechos civiles han sido pisoteados por determinados actores. Entonces que dentro de ese núcleo también hay una serie de personas que incluso tienen mayor grado de vulnerabilidad, como son por ejemplo las personas mayores de edad, los adultos mayores, los menores de edad, y también la comunidad LGBTI que por su condición también ha sido víctima del conflicto armado, ha sido un proceso de estigmatización que se ha dado, y también tenemos a las personas con graves enfermedades, que hace que se prioricen esos casos, pero de todas formas dentro de todo este componente también es muchas las personas que se encuentran priorizadas. Es cuando nos llaman a la fundación y yo les digo, bueno, dentro de todo el núcleo de las víctimas que se quiere el Estado entrar a reparar y a restaurar en sus derechos, hay otro grupo muy grande que también se encuentra como priorizado en primera fila, pero por eso mismo la ley tiene un carácter progresivo, porque sabemos que es tanta la gente y tan limitado el recurso presupuestal que entonces tiene que ser por momentos, a pasitos. Este proceso viene desde el año 2008 con el tema de la indemnización, pero también viene desde antes con el tema de la atención humanitaria. Pero eso es despacio y por eso se ha establecido un primer tope hasta el año 2021. Eventualmente el legislador podrá evaluar y decir, bueno, no nos alcanzó el tiempo. Extendamos un poco más la vigencia de esta ley para que nos dé más posibilidades de garantizar y reparar a todas las víctimas del conflicto armado. Gracias a ustedes dos por habernos acompañado. Muchas gracias.